7 de la tarde. Estábamos aquí en el bar, había gente de acampada y detrás de la montaña de Abade ha caído algo. Como un globo, avión, no se sabe lo que fue. Sí. Entonces vino la Guardia Civil, vino lo de Seprona, todo, pero se han sumergido y todo y no se ha visto nada. Y usted me dijo que usted lo que escucharon aquí fue un estruendo tremendo. Un estruendo tremendo que hubo. Y luego la gente que supuestamente vio caer algo, la mayoría eran turistas, ¿no? No, ¿O había... era gente canaria. ¿Gente canaria? Sí. No conocen a nadie por casualidad, ¿verdad? No. Eso ya están todo para Santa Cruz. Vale, muchas gracias. Aquí recogemos las palabras de Dominica Gil, que junto a la compañera, tenemos que decir así, incluso reportera desde la isla de Tenerife, Diana, que consiguió esta entrevista de esta mujer. Que incluso, fíjate, te voy a comentar, Mario, que su marido también estaba por ahí dando vueltas y nos comentó, bueno, nos comentó no, más bien le comentó, pero no quiso salir en antena, no quiso salir directamente en ninguna grabación, pero comentó que en aquel lugar había algo de miedo porque parece ser incluso que la Guardia Civil en ciertos momentos parece que cogió a aquellas personas que vieron algo y se la llevó al cuartel para tomar declaración. Cuanto más, algo misterioso, pero que sí que aquel hombre, aquel marido de Dominica, quiso dejar de constancia. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué opinas de ese artefacto que cayó? A ver, es que hay un montón de versiones, ¿no? Porque cada uno, o sea, te dice, desde el que te comenta que más o menos era tipo avioneta, otro que dice que era más bien parecido a un Boeing, otro que dice que era un aparato que más bien se sumergía como si fuera un submarino. Entonces, cada uno más o menos apreció a su manera, digamos que eran alrededor de las 8:30 de la noche, todavía había claridad, pero bueno, cada uno tuvo su percepción, pero evidentemente era un objeto. Incluso aquel grupo de amigos que vieron aquello descender y que lo perdieron de vista detrás de una montaña, oyeron a posteriori un estruendo. Sí, hay varios testimonios que están comentando ese estruendo. Por otro lado, también te diré, cabe decir que, fíjate, voy a mojarme un poquito en ese sentido. Han salido muchos artículos y sí que es cierto que este programa, gracias a la colaboración de mucha gente, Nandi Álvarez, tengo que recordarlo, Diana, muchas colaboraciones, Jesús Trem también en este sentido, que es investigador en aquel momento junto a Paco Padrón, hemos conseguido contactar con una gran mayoría de testimonios. Y yo creo que lo mejor va a ser que escuchemos más adelante, evidentemente, aquellos testimonios que relatan lo que realmente ocurrió, porque, como tú bien dices, hay variopintos, o sea, es decir, realmente no se sabe qué es lo que ocurrió. Fíjate, podemos hablar desde una avioneta hasta un Boeing, incluso te diré y me aventuraré a decir algo que luego saldrá también en un testimonio, que aseguran que también pudo ser hasta un submarino. Uh-huh. Nada más y nada menos. Aquella persona parece que vio hundirse, pero bueno, vamos a matizar un poco porque yo creo que lo mejor será que de viva voz aquellas personas den ese testimonio. ¿Qué has podido encontrar, Mario, en todos estos archivos, estos documentos? Bueno, a ver, encontrar hay muchas hipótesis que se barajan, e incluso se llegó a decir lo de la histeria colectiva, pero a ver, es algo absurdo porque estamos hablando de testimonios que no estaban juntos en aquel momento, o sea, sí en puntos diferentes de la isla que reportaron pues lo mismo, ¿no? Se ha especulado también con la posibilidad de que fueran pues aparatos que se utilizan para pruebas militares, ¿no? de objetivos, ¿no? Pero o sea, tampoco, porque por parte de los militares no hay nada reportado conforme a actividades en la zona, ¿no? Es más, por lo visto, esas actividades de tiro y demás se utilizan se hacen frecuentemente en la zona de Fuerteventura. Entonces, la verdad, es curioso también un dato, porque, a ver, normalmente cuando ocurre una catástrofe de este tipo, siempre sale algo a flote. Lo primero que suele salir, sobre todo, son el aceite de los motores, es lo que suele emerger primero. Luego, a ver, estamos hablando de un avión, lógicamente, si hay colchonetas, si hay chalecos, cualquier cosa saldría a flote, incluso los cuerpos de las propias personas. Pero estamos hablando de algo que no hay absolutamente nada. También sabemos que la costa, cuando los buceadores estuvieron inspeccionando, hay como un abismo brusco que baja a unos 500 metros de profundidad, ¿no? Entonces, digamos que allí ya es cuando ya no han podido ir hasta esa zona, pero es que también existen aparatos, existen
submarinos teledirigidos, ¿vale? Que se podrían haber empleado para rastrear esta zona donde las personas pues no pueden llegar hasta ahí abajo, ¿no? Pero es que tampoco se ha hecho, o no se ha intentado, o no se ha hecho, o no nos lo han dicho en ningún momento que se haya hecho ese tipo de investigación. Bueno, yo voy a recalcar aquí, fíjate, como digo, es una investigación que, gracias a la colaboración de mucha gente, Nandi Álvarez, Diana, no me cansa de decirlo porque ha sido una investigación muy exhaustiva y durante muchos meses. Tengo que decirte que sí que se han hecho ciertas... submarinistas han bajado, incluso han calculado el poder de las corrientes para, pues, si en algún momento cayó algún avión, cualquier objeto, sí, hasta qué punto podía arrastrar aquella corriente. Con lo cual se ha hecho esa búsqueda exhaustiva de lo que pudo ser aquel objeto, porque estamos hablando de un objeto que realmente no sabemos qué es lo que fue. Pero sí que es cierto que se ha hecho esa búsqueda, posiblemente no se ha publicado en diferentes medios, porque como decimos antes, ¿no? Desde el año 1992, quitando algún recorte de prensa que de vez en cuando, a lo mejor desde las Canarias, sale, aquel asunto ha quedado como cerrado, ha quedado como olvidado. Sí. Mira, aprovechando, tengo por aquí un artículo de Ricardo Campo y Vicente Juan Ballester Olmos. Independientemente, ufólogos que en su día desclasificaron cierta temática, sobre todo Ballester Olmos. Ballester Olmos, sí. Desclasificaron lo que es la temática de la ufología, sobre todo la temática más de los temas militares. Y fíjate que en este artículo figura Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, en el cual hace un aporte realmente a qué ocurrió, qué medios se utilizaron y que realmente no se encontró absolutamente nada. De hecho, fíjate, si quieres puedo empezar a leer por aquí, que dice: de acuerdo con la información recabada por la Comandancia de la Guardia Civil, ante una llamada telefónica recibida en el COS de dicha unidad por parte de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía, dando cuenta, a su vez, de la recepción visto un avión que caía al mar. Esto lo dice directamente el Gobierno Civil. Una llamada que recibe la Guardia Civil diciendo que ha caído un objeto al mar. Una llamada telefónica de una señora que manifestaba haber visto un avión que caía al mar, sí. A su misma vez, la central de la Guardia Civil efectuó seguidamente gestiones en los aeropuertos Reina Sofía y Los Rodeos, al propio tiempo que la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas de Gran Canaria le hacían el gando, sin que ninguno de ellos se les informara de haber detectado anomalía ni petición de socorro a las repetitivas torres por parte de ningún avión. Con eso estamos diciendo que en el momento que se reciben aquellas llamadas empieza una pequeña investigación por parte de la Guardia Civil. Claro, yo entiendo que la Guardia Civil aquí pone simplemente por un testimonio. Evidentemente la Guardia Civil por un testimonio, creo yo, que no llega a moverse. Y de hecho hay muchos testimonios que llegan a llamar al ver la caída de aquel objeto en el mar. Y entonces se monta todo este operativo llamando a torres de control, llamando a diferentes instituciones para poder saber qué había ocurrido y si tenían que activar el protocolo, que tengo que decir que ese protocolo como emergencia creo que nunca se activó. No, es que no se activó. De hecho, el EVA 21 de OSA de Gran Canaria no registró nada, las torres de control tampoco, por eso no se activaron las emergencias por parte de los aeropuertos. Y hablando de testimonios, yo creo que sería oportuno reconocer el trabajo de Diana, sobre todo con un primer testimonio. No voy a ir directamente, no vamos a pasar directamente al avión. Vamos a ver con este hombre que dice que le pareció ver otra cosa, como hemos hecho a colación hace un momentito. El señor José Luis mira, te lo voy a confirmar, Javi, te lo confirmo un momentito. Es José Luis del supermercado que nos comenta qué es lo que él pudo ver desde donde estaba ubicado. Pues fue el sistema mismo que dijimos antes, ¿no? Sí. De que venía un submarino para acá y no fue un avión. Sino fue un submarino que venía variado, se sumergió y entonces, claro, al sumergirse hace unos estrondos para hacer el vacío. Por hacer el vacío, comenzaban a encender las luces, pues se fueron apagando y pensaron que era un avión que se había estrellado contra agua. Usted dice que usted estaba aquí en la placeta, que lo vieron. No, estábamos ahí enfrente, todos sentados, enfrente viendo. Ahí en los banquitos. Pues nada, pues vino la Guardia Civil, vinieron mucha gente con barco y eso, fueron a buscar y no encontraron nada. Un avión cuando se pega un estampillo, pues siempre sale a hay efectos o del fuselaje o maletas, la gente, lo que sea. Pues ahí no se encontró nada. O sea, que fue un submarino que luego apareció, no sé si la ese carretera o en el sur, que venía averiado y estuvo el submarino unos cuantos meses ahí.
Eso fue lo que pasó. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por tu testimonio. Estábamos ahí, Vino oyente, eso fue. vinieron Vino denuncia oyente, de autopista, digo, que ofrecen por qué esta tarde está... Sí, la gente que estaba acampada allí en la montaña. se pensaron que... Ahora oí el estruendo es, pues se pensaron que alguien se había picado contra él. Para que eso se iba jugando. El estruendo lo genera un submarino en el momento de la inmersión. Hipótesis, teorías. Visto que este documento de audio lo recibí hace un tiempo, cuando Diana pudo visitar Abades, la primera investigación que yo realicé al referente sobre esta temática de estos submarinos no era otra que conocer qué tipo de estruendo puede realizar un submarino cuando se sumerge. Cuando me metí de lleno en aquella investigación, encontré que los submarinos, cuando se sumergen, lo que hacen es llenar sus compartimentos, toda su base de agua. Ese estruendo no es tal. Sí, exactamente, es que no hay ningún estruendo. Correcto. No hay ningún estruendo porque además, si de algo se caracterizan los submarinos, es por su silencio. Por los sigilosos que son, exactamente. Pero cabe decir que este señor, entiendo que lo que pudo ver en cierto momento fue aquel objeto flotando en el mar y que pocos minutos después acabó hundido. Incluso acabó hundido y dice con luces encendidas por debajo del mar. Cuidado, me parece muy interesante este dato de que mantenga las luces encendidas bajo el mar. Sabemos que el cortocircuito puede ser muy grave cuando se sumerge un avión y sobre todo cuando se sumerge es porque ya se ha llenado de agua, con lo cual entiendo que esa electricidad puede llegar a fallar. Mario, sí, también. submarino. Bueno, esto de las luces, si mal no recuerdo, el testimonio, el teniente de infantería que estaba con la esposa, si mal no recuerdo, dijeron que en el avión se apreciaban luces en las ventanillas. Correcto. Tenemos un militar, tenemos un testimonio que, por cierto, hemos intentado desde el equipo del programa localizarlo, de todas, el señor Teófilo Alonso Donantes. Hemos visto que ya no vive en Tenerife, al contrario, vive prácticamente muy cercano a la capital de España. Ahora mismo no se dedica al tema militar, se dedica al tema político. Se le han dejado incluso diferentes mensajes por diferentes medios de comunicación, pero sí que es cierto que no hemos obtenido respuesta. Pero bueno, que la gente sepa también que ha sido invitado para poder explicar o narrar su propia experiencia. Sí, en aquella época, por entonces era teniente. Bueno, aquí tenemos, de hecho, los informes militares y demás. Es muy curioso, a ver, es anecdótico, ¿no?, que esté registrado como Teófilo Alonso Donates en uno y en el otro esté como Teófilo Alonso Doñate. O sea, estamos hablando de una diferencia de una N a una ñ y aparte una S añadida. A ver, es raro que se puedan omitir estos errores en documentos oficiales, ¿no? Porque tú sabes que cuando vas a hacer algo oficial, sea en un banco o cualquier trámite burocrático y demás, simplemente que cambies un nombre o que, por ejemplo, en el caso mío, yo me llamo Mario, ¿no?, pero en mi carnet lo tengo como Marius, ¿no?, en catalán, pues simplemente porque una vez firmé un documento como Mario, cuando en mi carnet figuraba como Marius, tuve que volver a repetir todo. O sea, estas incongruencias que a veces ocurren con fallos de nombres o de apellidos y demás no dejan de ser significativas. Son incongruencias, pero como bien ha dicho Mario, tenemos aquí la publicación por parte del Ejército Español, conforme que don Teófilo Alonso Donates, con su número de DNI, evidentemente, fecha 23 del 4 de 1982 como teniente y fecha 18 de 6 del 87 como capitán y 7 del 1 del 93 como comandante. Aquí tenemos lo que son las antigüedades y el cargo que ostentaba en aquel momento el señor Teófilo Alonso Donates. Exactamente. Así que hemos confirmado, por un lado, que realmente esta persona sí que es un militar. Este militar parece ser que en cierto momento da explicaciones de lo que ve. Creo, Mario, oportuno que quizás tú comentes bien qué es lo que pudo ver aquel señor con su mujer, incluso, si lo tienes, creo, por aquí a mano, ya que veo que tienes aquí los archivos de la comandancia. Sí, él lo que vio fue, si mal no recuerdo, ellos venían por la carretera, creo, y lo que vieron fue eso, pues que una aeronave, tipo, la describieron como
como un Boeing, espérate, la descripción exacta era como un avión tipo de los grandes de aquellos de Iberia, algo así dijo en su descripción, como los aviones grandes de Iberia. Claro que eso después, vamos a las mismas, puede contrarrestar con diferentes afirmaciones de otros testimonios. Es decir, lo curioso de este caso es que no todo el mundo parece que vio lo mismo. Imaginemos, hemos escuchado hace un momento el comentario o la alusión de una persona, de José Luis, que trabaja en el supermercado de Abades, que nos comenta que vio aquel objeto flotando y que le pareció en todo momento un submarino. Por otro lado, tenemos al militar Teófilo Alonso Donates, que nos asegura que iba con su mujer por la carretera y que vio caer un avión parecido a los de Iberia. Sí, exactamente. Bueno, yo creo que podemos dar paso, porque Diana consiguió entrevistar a... Bueno, en aquel momento yo creo que era un niño, José Fidel, y que hoy en día incluso tengo que decir que trabaja, dedicado también al mundo de la aviación, pero no como piloto, no como mucha gente puede pensar, sino que está en el tema de mantenimiento. Bueno, de hecho la entrevista es una entrevista que puede realizar, no puede entrar directamente lo que sea en directo, porque él tiene trabajo, evidentemente ahora está trabajando, pero sí que es cierto que le realizó una entrevista y yo creo que lo mejor sea que escuchemos este testimonio de esa persona que estaba en esa playa de Abades, acampado en su tienda de campaña y que en cierto momento parece que vio algo y las autoridades se pusieron en contacto con él. Así que vamos adentro con el testimonio de José Fidel. Buenas noches, José Fidel. Bienvenido al programa. Hola, buenas noches. Bueno, hemos comentado, estamos hablando del caso Abades, es un caso Santa Cruz de Tenerife, nos hemos desplazado hasta allí, de eso pues estamos llamándote a ti. Y parece ser que tú fuiste testimonio en aquellos años. José Fidel, ¿en qué lugar te encontrabas tú en el momento del accidente o el supuesto accidente? Pues mira, yo estaba justamente en la playa de Abades, es una playa que se encuentra en el kilómetro 40-42 de la carretera General del Sur, es un pueblo, y estábamos en la playa montando las casetas, organizando aquello un poco. Y nada, lo que ocurrió fue que me fijé que había un avión que se estaba acercando, pero estaba perdiendo altura, o sea, estaba como haciendo una maniobra de aproximación al aeropuerto. Y me pareció raro, pues porque el aeropuerto estaba aún muy lejos, o sea, estamos hablando que el aeropuerto del sur de Tenerife, el Reina Sofía, está en el kilómetro 70, o sea, aún me quedarían unos 30 kilómetros para llegar o hacer la aproximación al aeropuerto. Entonces me pareció extraño que el avión estuviese bajando esa playa está delimitada por los dos lados por un risco, o sea, hay una pequeña montañita y nosotros estábamos acampando lo que es en la base de la montaña, más o menos, bueno, un poquito más separado. Y me pareció raro, me quedé mirándolo, pero claro, los compañeros estaban montando todo eso y me tiraron de las orejas para que les ayudase, entonces pues desvié la mirada y justamente en ese momento pues me tapó la visión del avión el propio risco, el que digo yo que está limitando la playa. Entonces claro, volví a mirar al momento, al minuto, pero ya yo no vi nada, ni oí ruido, ni nada, pero me pareció rarísimo, muy muy raro. Porque tú, José Fidel, a esa montaña, detrás de esa montaña, esa acampada, tú has visitado concretamente muchas veces Abades, conoces aquella playa, has visto si los aviones sobrevuelan mucho más alto, mucho más bajos. Es que justamente mi familia, mi abuelo en paz descanse tenía y tenemos todavía una casa, dos pueblos más allá, o sea, en el kilómetro 47, estamos hablando que habría que pasar 2 pueblos antes de llegar a la casa de mi familia. Y claro, yo he estado ahí desde los 5 años, y es una casa bastante alta, de 2 alturas, y los aviones cuando pasan por ahí, por regla general, están saliendo del aeropuerto, están despegando. ¿Por qué? Porque los aviones allí aterrizan por regla general con viento de noreste. O sea, el avión aprovecha el viento que le da de frente para poderse impulsar. Entonces, por regla general, van al sentido contrario. Este avión entraría así si hubiese tiempo sur o no hubiese tiempo noreste. ¿Por qué? Porque los aviones entran al contrario del viento para poderse frenar, para ayudarse para poderse frenar. Entonces también me pareció un poco raro que el avión fuese al contrario. Claro, hay que decir, José Fidel, que también incluso a día de hoy te dedicas, estás relacionado con el tema de la aviación y por eso estás dando estos datos tan concretos
a la hora de lo que sería el tema de la aviación. Claro, porque es muy curioso que en aquel momento te pasara algo que vistes lo que era supuestamente o lo que parecía ser un accidente aéreo y ahora te dediques un poco a lo que sería el tema de la aviación y a lo mejor puedes dar cierta explicación a aquello que pudiste ver en aquel momento. Bueno, yo actualmente me dedico, pero, o sea, trabajo in situ de mantenimiento en instalaciones para aviación, pero vamos, que no me dedico justamente a la aviación, sino un mantenimiento y eso, y más o menos, pues, de los años que llevo, pues, uno va aprendiendo, va saliendo cosas, y hoy en día, pues, aparte de, aunque no supieses nada, aunque no tuvieses ni idea de aviación, si has vivido toda la vida allí, te habrás dado cuenta, uno se da cuenta de que los aviones van en sentido contrario. O sea, es lógica, de estar tanto tiempo viviendo en un sitio, notas que el avión, bueno, un día puedes verlo en sentido contrario porque te digo, porque puede cambiar el viento, lo que sea. Entonces, claro, partiendo, bueno, yo tengo un poco más de nociones, pero el que tampoco tuviese nociones de aviación ni nada de aviones, se daría cuenta que es raro. Es raro porque sí, porque no es lo habitual. Entonces, pues, ocurrió eso y vamos que después yo en su momento no le di importancia, ¿no? Me pareció raro, pero tampoco salí corriendo a avisar a nadie. Porque tú viste, José, vistes un avión de pasajeros, una avioneta, ¿qué es lo que vistes aparte de todo esto? Porque hay varias versiones incluso con el referente del mismo, ¿eh? Pues mira, para mí que era un avión. Para mí era un avión. O sea, no le vi. Una avioneta se nota, si es una avioneta se nota incluso hasta el sonido y vuelan mucho más cerca de la costa, no se alejan tanto y no sé, es diferente. O sea, ahí las avionetas por regla general están en el aeropuerto Tenerife Norte, que es donde hacen las prácticas, donde hay una escuela de aviación y todo esto. En el sur, en el aeropuerto del sur, por regla general son más aviones privados, se ven también avionetas, hay gente que tiene avionetas, pero donde es más de uso general las avionetas en el aeropuerto del norte, incluso hay escuelas. Pero yo lo que vi, para no marear más la perdí, yo lo que vi fue un avión, o sea, con sus luces, todo. Pero, vamos, no es... Aparte se nota los planos de una avioneta con los respecto de un avión, pues se nota bastante. Entonces, cuando ese avión lo ves aparecer por detrás de aquella montaña, acercándose, ves que es un avión que cuando cae está cayendo más en picado, se va aproximando, como tú bien dices, es la velocidad que tiene más bien es lenta, es como si fuera un aterrizaje en mitad del mar. ¿Cómo es aquel descenso que tiene este avión? Yo lo vi como más una maniobra de aproximación, o sea, no fue un descenso en picado ni una caída, sino fue que estaba aproximado y estaba perdiendo altura, como cuando hace un avión a la hora de aterrizar. No es un movimiento brusco, un descenso muy pronunciado, no, lo vi como algo normal. Y tras cuando acaba de desaparecer, cuando no terminas de verlo, en ese minuto que tú lo puedes llegar a ver, que lo llegas a ver, ¿qué ocurre después? Lo que comenta mucha gente, hay un ruido tremendo, hay una explosión, se escucha algo, tú ves algún tipo de luz diferente, como si hubiera explotado algo tras aquella montaña. Mira, yo sinceramente no escuché nada, ni escuché, ni vi ninguna explosión, nada, absolutamente nada. Yo te digo, yo perdí de vista el aparato y no lo vi más, no, o sea, fue una cosa de que me pareció extraña y ni siquiera o sea, tú imagínate el momento que ni siquiera lo comenté con los amigos que están conmigo allí, me pareció raro y me lo callé, o sea, no le di más importancia, ni lo comenté ni nada. Entonces, con la gente que fui de acampada, se extrañó porque en esa madrugada, de un día para otro, en la madrugada, pues, llegó la Guardia Civil y nos tocó en las casetas, y abrimos, bueno, y nos preguntaron que si habíamos visto algo extraño. Y a mí me vino a la mente eso, me vino a la mente eso y lo dije. Y los que están conmigo se quedaron extrañados de que no les había hecho nada ni nada de eso, después me lo dijeron, ¿no? Pero lo dije porque sí, porque me pareció algo raro. Y bueno,
nos dijeron que no pasaba nada, que siguiésemos durmiendo, que perdón por las molestias, y se fueron. Bueno, pues lo siguiente en despertarnos fue la agencia F, Antena 3, y bueno, se armó un pitote que no veas. Al final acabamos yendo a tomar declaración al cuartelillo. Imagínate, yo tendría por esa época 16 años, pues imagínate los nervios que tenía, estaba todo el mundo asustado, porque claro, llevaron a todos los que estaban conmigo a tomar declaración al cuartelillo. Y una vez estando arriba, pues nos explicaron un poco de todo lo que había sucedido, de que alguien había visto caer un aparato al agua desde la autopista, porque la autopista está, o sea, imagínate en la cota cero, nivel cero, que estamos nosotros en una playa, la autopista puede encontrarse pues 50 metros por encima, 60 metros por encima, y sé que desde arriba lo habían visto como caía al agua. Más o menos lo explicaron, lo entendí un poco. Entonces pues nada, nos tomaron declaración, nos volvieron a bajar porque nos sacaron de la caseta y nos subieron al cuartelillo, que está en el pueblo arriba. Y una vez que nos tomaron declaración, volvieron a bajar, que no nos preocupásemos, que no pasaba nada. Y claro, cuando llegamos al pueblo, nos encontramos con muchísima gente que nos estaba esperando. Pararon el jeep de la Guardia Civil, le preguntaron que si éramos nosotros, y la Guardia Civil, no, estos chicos es que se han perdido. Bueno, le dieron una explicación, no me acuerdo muy bien cuál era. Entonces la Guardia Civil nos dijo, dice, mira, si no quieren que les moleste más, si le van a preguntar, se están los locos, ustedes no saben nada, y así pasan ya el fin de semana con tranquilidad y pueden disfrutar algo, porque te digo, ese día fue que prácticamente no pudimos ni comer, porque nos fue a preguntar todo el mundo, a nosotros, y bueno, imagínate, y eso fue lo que ocurrió, no así ahora mismo que me venga a la mente, te digo, ni choque, ni explosión, sino simplemente el avión bajando y que lo perdí de vista. Pero claro, bajando, o sea, no como si fuese a aterrizar. Dice que era prácticamente inviable que volviera a levantar el vuelo, quizás en tan poco espacio o tan cercano igual al mar como estaría, ¿no? Según comentas. No, yo he visto aviones que prácticamente levantan el vuelo, forzando los motores, levantan el vuelo si es que no pueden aterrizar. En ese momento hay un avión en pista o no se dan cuenta de torre, y he visto aviones que levantan el vuelo muchísimo más pegado al suelo, ¿no? De cómo iba este avión. Pero que vamos, que iba abajo. Hubiese levantado el vuelo, pero si hubiese levantado el vuelo lo hubiese visto, porque hubiese remontado por encima del risco que me tapaba la visión, eso seguro. Vaya. O sea que, y acto después, o sea, tus amigos incluso se enteran porque la Guardia Civil hace una pregunta sobre algo que reciben, supongo, algunas llamadas al 112 o a la comandancia de la Guardia Civil, y al día siguiente os van a buscar para tomaros declaración directamente, que es el famoso, no informe, pero sí, digamos, documento atestados de testimonios que pudieron ver algo. Os juntaron a todos los testimonios de diferentes partes, la persona de la carretera, en este caso tú con tus amigos desde, digamos, la parte de la acampada. ¿Os juntaron a varias para explicaros realmente qué es lo que había ocurrido allí? No. A mí lo que me explicaron fue todo lo que ha pasado y por qué estábamos allí. Pero en el cuartelillo prestando declaración estábamos yo y mis amigos, no había nadie más. Yo me enteré, yo realmente tomé conciencia de todo lo que había pasado porque cuando vine a la capital, a Santa Cruz, 2 días después, bueno, antes no había móvil, había que llamar por la cabina a casa para explicar que estábamos bien, lo que sea, ¿no? Bueno, y yo en su momento llamé, expliqué, porque claro, es que me vieron en televisión, pero no supe nada más. Yo cuando llegué a Santa Cruz me veo que mi madre había comprado los periódicos y que aparecía en todos los periódicos las siglas de mi nombre. Dijo, o sea, vi que era una dimensión que en ese momento no me di cuenta. O sea, era una cosa que dices tú, pero bueno, como que se te va un poco de las manos, ¿no? Y dices tú, ¿te das cuenta de lo que realmente pasó? No sé, y con 16 años tampoco le da Sí. esa importancia en las cosas. No sé.
Porque a días posteriores, José Fidel, ¿sabes tú de las tareas de rescate que se hicieron? ¿Cómo fue? ¿Cómo se llevaron a cabo? ¿O te han comentado gente, bueno, de esa casa que tenéis allí, que supongo que conocerás a gente de la población, cómo se llevaron a cabo las tareas de rescate durante los días posteriores? ¿Te han dicho algo? ¿Sabes alguna cosa? ¿Seguiste el caso? Mira, que yo sepa, yo estuve allí 2 días, los 2 días siguientes, y yo no vi ni patrullera, yo no vi barcos, yo no vi nada de eso, porque todo el mundo decía, no, porque van a rescatar el avión, porque no sé qué, porque están mirando, porque para arriba, porque para abajo. Y yo no vi nada, es que no vi, es que estamos en la acampada, es que era imposible, y en una playa que tiene el horizonte ahí, yo no vi nada. Yo te digo, yo tomé conciencia y supe lo que había pasado, de los rescates y todo lo que se había montado, que habían llamado a la torre de control a ver si habían localizado, se vio un avión que estaba programado para ese día, que entrase de algún sitio que no había entrado. Bueno, de todo eso me enteré después, pero es que yo no vi nada. Estamos en la playa divirtiéndonos y yo no vi nada. O sea, a lo mejor estaban buscando por otro sitio, pero en la zona supuestamente que cayó yo no vi nada. O sea que incluso puedes decir que si buscan por un sitio erróneo, porque es lo que estamos... Mira, según iba cayendo, yo te digo, según iba cayendo, o sea, no iba a caer justamente, o sea, iría a caer, si lo miro de frente, dirección hacia mi derecha. Y hacia mi derecha, o sea, está completamente despejado, no hay, se ve el mar completamente, yo no vi nada. A lo mejor te estoy diciendo, ni oí, ni vi, ni explosiones, ni nada. O sea, yo estuve 2 días siguientes que para mí fue una normalidad increíble. Yo no vi nada. No se movía nada entonces por allí. ¿No? Curioso. La verdad que curioso este dato, fíjate, José Fidel, muy curioso, que sí, supuestamente hay incluso la confirmación de que un día posterior, es decir, esto ocurrió el día 9, que el día 10 de julio de ese mismo, bueno, al día siguiente, salió un helicóptero, una patrullera de la Guardia Civil, un helicóptero, digamos, revisando aquella zona para ver si pueden encontrar algún tipo de resto, algún tipo, yo qué sé, bien sea petróleo, aceite, algún ala, algún trozo de lo que sea, para poder ubicar donde supuestamente había caído aquel avión. José Fidel, una pregunta de rigor te tengo que hacer. ¿Qué crees que pasó en aquel momento? Porque tú viste aquel avión, o sea, tienes la certeza de que lo viste completamente, de que estaba descendiendo como aproximación. ¿Qué ocurrió con aquello? Sinceramente, no lo sé. No lo sé porque si era un avión de pasajeros, claramente tendría que haber familiares que hubiesen denunciado la pérdida de sus personas queridas. Si es militar, no lo sé, pero es que, sinceramente, por las luces y por lo que vi, yo creo que era un avión de pasajeros. O sea, no era un Hércules, no era nada, porque son aviones muy voluminosos. Los planos los tiene justamente en una posición superior con respecto a un avión comercial. Y entonces, a mí me pareció un avión comercial, un Hércules, no ni ningún tipo de aviones estos de carga o militar, tampoco me pareció un jet, no, me pareció un avión comercial. Entonces, claro, no lo sé. Yo te puedo decir que vi el avión, que ocurrió eso, y las conjeturas que puedo hacer es que no lo sé. Te digo, yo en su momento que ocurrió todo esto, a los 2 días siguientes, yo a lo mejor estoy equivocado y según la trayectoria hubiese caído muchísimo más allá y yo no lo hubiese visto, pero yo no vi ni patrullera, ni vi nada de eso. Yo en ese momento me desconecté, estaba con los amigos y el único día que pasó todo esto fue el único día, digamos, raro. El resto de los días yo me lo pasé muy bien. Yo no vi nada fuera de lo común estaba en la absoluta normalidad y eso es lo que, o sea, no te puedo decir, yo pienso, yo no pienso, es que sea una cosa muy sencilla. Yo vi el avión bajando, lo perdí de vista y no oí nada. O sea, es eso simplemente. Y no te puedo hacer ninguna conjetura. Yo te digo realmente lo que viví.
¿Sabes lo que te estoy diciendo, Raúl? Perfectamente, José Fidel. Pues bueno, te digo que la experiencia para mí brutal. Que la expliques de la manera que la explicas para mí todavía es mucho más brutal. Y lo que sí quiero agradecerte desde aquí, desde la radio, desde el programa de Transatítaca, es, digamos, que nos des tu testimonio de algo que ocurrió, de que algo que se sigue dando muchas vueltas a esta temática de qué pasó, qué dejó de pasar. Porque además, fíjate, también incluso han llegado a hablar del tema de la ufología o el tema de los ovnis, que también cabe decir que realmente los testimonios, lo que visteis, todos afirmáis que era lo mismo, que era un avión. Puede cambiar un poco el tamaño, pero que era un avión. Porque el tema de la ufología, tú, por ejemplo, José Fidel, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo vives ahí en Tenerife? Tenerife, yo creo que avistamientos tenéis por doquier. No, en Tenerife es muy normal, es muy normal que haya avistamientos. Es más, yo cuando hay lluvia de estrellas, yo y la persona que conocemos, o sea, nos subimos al Teide y vemos, pues para sacar fotografía, para muchísimas cosas, el Teide está a bastante altura y hay mucho avistamiento. Pero bueno, desde, por ejemplo, dicen que desde Weimar, que están las pirámides allí, desde las pirámides pues también ha habido avistamientos, desde Abade también ha habido un montón de avistamientos. La verdad que el Tenerife tiene mucha tradición ufológica. Es una mina allí. Bueno, pues comentarte esto, darte las gracias y sobre todo por ese valor que tenéis en el sentido de poneros delante de los micros y explicar, oye, a mí me ha ocurrido esto y quiero explicarlo. Así que agradecer enormemente porque hacéis la labor un poco de esta divulgación de los temas misteriosos, aquellos temas que no terminamos de dar una respuesta, que no conocemos su respuesta, por lo menos dar un poquito de luz a todo ello. Así que muchas gracias, José Fidel. A ti, Raúl, muchísimas gracias. Traçat Ítaca amb Raúl Sacrest. Bueno, he vuelto a escuchar este testimonio. Mario, un avión grande, unas luces. Pero lo curioso que estamos que no hay ningún estruendo. Él dice que no escucha absolutamente nada. Claro, por eso te decía al principio, hay que escuchar los testimonios porque yo creo que a veces aquella bola que se genera acaba generando ciertas contradicciones, incluso en lo que es el propio caso. Fíjate que la gente comentaba de aquel estruendo y tal, sí que lo escucha aquel hombre que le parece que es un submarino, que incluso asume con aquella bajada del submarino, aquella que se sumerge, pero no tiene nada que ver, en cambio, este chico que está detrás de aquella montaña de Abades y que no escucha nada. Y creo que al otro lado del teléfono tenemos a Diana Arbelló, que fue parte y culpable de este testimonio y que se desplazó hasta la población de Abades. Así que doy las buenas noches. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Raúl. Hola, Diana. Buenas noches a todo el equipo y a los oyentes. Bueno, tú eres parte también del equipo. Tenemos una corresponsal en las Islas Afortunadas, en ese sentido. Diana, la primera pregunta. ¿Cómo viviste aquel momento cuando tú llegaste a Abades? ¿Qué fue lo que viviste en todo momento? Bueno, tengo que decir que a Abades no fui sola. Me acompañó David Delgado. Y lo primero que hicimos, dado que tú no conocías bien la zona, pues fue hacer una inspección visual y tomar algunas fotos de la playa, de la cala y de la montaña que citó José Fidel para enviártelas a ti y que tuvieses unas referencias. Uh-huh. Lo primero que confirmamos, aunque ya habíamos estado allí anteriormente, es efectivamente que el horizonte es muy amplio. O sea, la única torpeza visual que hay ahí es la montaña para los que están en la playa, pero que quitando eso es un horizonte bastante limpio, o sea que no hay lugar a dudas de cualquier cosa que se vea. Y bueno, después de esa inspección visual, pues lo que hicimos fue directamente dirigirnos en primer lugar al bar Amazonas, a hablar con la propietaria, como tú ya pusiste antes el audio, uh-huh. y eso, empezar a recoger los testimonios. Como bien explicó ella en el audio, pues ella no vio nada, absolutamente nada, solamente escuchó un ruido, y la mayoría de la gente que estaba en el pueblo realmente no vieron nada, escucharon un ruido, y lo que pasó fue que la gente salió afuera a ver qué había pasado.
O sea, les llamó la atención el ruido, que contrasta con lo que dice José Fidel y lo que dice otra gente. Sí, cuanto más lo que nos estamos encontrando en este caso son contradicciones de un mismo fenómeno. Sí. Que es lo que llama poderosamente la atención, que unos vean submarinos, otros vean aviones tipo Boeing que están cayendo. Es muy curioso la cantidad de contradicciones. Sí, pero fíjate, el detalle del submarino, que con José Luis fuimos a hablar posteriormente, hay un detalle a tener en cuenta, que cuando José Luis nos contó su versión del submarino, nos dijo que él, esa visión, la tuvieron sobre las 7:30 de la tarde. O sea, que vendría siendo como una hora antes de la hora, digamos, oficial del supuesto accidente aéreo. Porque todos los demás, los que hablan del avión, lo sitúan más o menos a las 8:30 de la tarde. Es curioso esa diferencia horaria y sobre todo ver un avión tan bajo, o sea, volando tan bajo. Sí, sí. Bueno, Diana, yo creo que hiciste una pequeña visita, creo que visitaste el cuartel de la 151 Comandancia de la Guardia Civil. Sí, lo visité el día anterior de ir al pueblo. Bueno, previamente había pedido autorización por la Guardia Civil a Madrid, porque no te dejan acceder a la comandancia así como así. Me contestaron diciéndome que me dirigiera a la oficina de comunicación periférica, que es la sección que se encarga de hablar con la prensa. Entonces, yo a la mañana del 22 de enero me dirijo a la comandancia, paso el control y me voy a la oficina esa de comunicación periférica y me encuentro con que está cerrada. Y me dice un guardia que en ese momento que no están, que han salido. Entonces le pregunto si puedo esperar. Me dice que no hay problema, me voy a una salita de espera y ahí estoy un rato. Me dejan allí sola y después al poco rato llega otro guardia y me dice, en unos breves momentos va a bajar el capitán a hablar contigo. Capitán, bueno, que vale, permíteme no hay que haga un problema. pequeño inciso. El capitán, ¿Sí? estamos hablando de capitán José Elvira, que quede El constancia. capitán José Elvira, sí señor. Ujú. Bueno, pues espero un poquito más y al poco rato pues eso, aparece este señor, el capitán. Me pregunta, ¿no?, para quién estoy pidiendo la información y tal. Le comento que es para el programa y le explico un poco por encima. Y me lleva a la oficina esta que te cité antes, que estaba cerrada. Nos metemos ahí. Y entonces yo le pregunto su versión, que yo sé que en su momento ellos estuvieron investigando el caso, que recogieron los testimonios y tal, y le pido que me cuente por su versión. Y lo que me dice es que realmente que allí no pasó nada. O sea, me dice, es que no hay caso. Dice, porque todo el mundo habla de un avión, pero es que allí no cayó un avión ni cayó nada. Dice, nosotros sí. Registramos los testimonios porque hubo un montón de gente que nos llamó a la Guardia Civil y al 112 desde diferentes puestos que llamaron, pero claro, ante esos avisos de un supuesto accidente aéreo, ellos lo primero que hacen, como es lógico, es ponerse en contacto con los aeropuertos, porque si se ha accidentado un avión de pasajeros, tiene que haber una desaparición en firme, el aeropuerto tiene que echarlo en falta. Entonces se ponen en contacto con los aeropuertos, como bien dijiste antes, con los Rodeos y el Reina Sofía, y ambos aeropuertos dicen que ellos no echan en falta ningún avión, que todo está correcto, no falta nadie. De hecho, también aportar, lo siguiente que le preguntan... Perdona que te interrumpa, Diana, de aportar también, ¿sí?, que del artículo que hemos mencionado antes, también nos consta un día de novedades atribuyendo que a las 20:20 llama a la Guardia Civil de Aeropuerto para avisarte que ha recibido una llamada avisando de la caída de un avión cerca de Poris, y se coordina con el norte y parece que es una falsa alarma la caída y que es una caída de un ala delta. Incluso llegan a afirmar desde Torre Control que es la caída de un ala delta. Todo esto a las 20 horas de ese mismo día. Sí, fue un informe así que hicieron un poquito a correr así para desmentir. O sea, sí confirmaron efectivamente que ellos no echaban en falta ningún avión. Y lo de la Delta, pues dijeron lo primero que se les ocurrió, la verdad, por poner algo. Eso también me llamó la atención, que era I-20,
cuando más o menos los testimonios todo el mundo apunta siempre a las 8:30, y en cambio dicen que las llamadas ocurrían ahí 10 minutos antes de lo que normalmente los testigos dicen que sucedió. Y en el informe te pone ahí 20, en eso me quedé también. Sí, hay detalles ahí un poco raros, sí. Y bueno, lo que te decía, pues el capitán me comentó que después de comprobar que no hay ninguna denuncia por parte de los aeropuertos de ninguna desaparición de avión, lo siguiente que preguntan es por los ecos de los radares. Si en algún momento, tanto un aeropuerto como el otro, han registrado algún eco extraño. Y dicen desde los aeropuertos que los controladores no vieron nada extraño, nada fuera de lugar, ni un avión que no fuesen a recibir ellos, pero que por algún motivo de emergencia se desviara, nada, o sea que no vieron nada. De la actividad en el aeropuerto totalmente normal. ¿Llegaste a saber, Diana, llegaste a ver aquel informe donde recogen ciertos testimonios? ¿Te lo llevó a enseñar el capitán José Elvira? Cuando le hablé de él, cuando se lo comenté, le dije que según varias fuentes que había citado y tal, hablaban sobre este informe, lo primero que me dijo fue que ya había ido un montón de gente preguntando por ese papel, y que dice, ¿de dónde sacasteis que hay ese papel? Así me lo suelta. Dice, nosotros no tenemos nada de eso. Dice, no hay ningún informe porque no ha habido ninguna denuncia. Dice, lo único que se hizo en su momento fue una especie de atestado en el que se recogió lo que la gente nos dijo, pero cuando nosotros hicimos las comprobaciones oportunas y no hay accidente, no hay nada, nos confirman que no hay ninguna desaparición ni nada, entonces nosotros lo archivamos simplemente como un atestado. O sea, nosotros tomamos nota y lo guardamos y punto. Y de todas maneras que ese caso está cerrado. Entonces yo le insisto y le pregunto si ese atestado, si se puede ver, si ellos lo tienen, y me dice que no. O sea, que ellos, como ese caso está cerrado, que ellos cuando cierran las investigaciones, los papeles los mandan al juzgado, y que ese atestado actualmente está en el juzgado, y que si yo quisiera acceder a él, pues habría que pedírselo al juzgado, y que podría tardar bastante. Ahora sí que te quiero hacer una pregunta, porque estuvimos también con ciertos problemas, cabe decir, si se puede decir así. Porque yo recuerdo que tú invitaste por parte del programa, en nombre del programa, a este capitán José Elvira. ¿Y qué fue lo que te comentó este capitán? Vale, al final de la entrevista que tuve con él, le comenté si él tendría inconveniente en entrar en antena a acceder a una entrevista contigo en la radio para contar su versión, aunque fuese para decirme lo mismo que me dijo a mí. Y él me dijo que personalmente no tenía ningún problema. Entonces, lo único que había que pedir una autorización a Madrid, como la que había pedido yo previamente para acudir a la comandancia, y solicitar que en nombre del programa que se quería hacerle una entrevista, poner su nombre, en este caso poner tus datos y o poner un número de teléfono de contacto y esperar respuesta. O sea que en ese caso el capitán José Elvira accedió a entrar en radio sin ningún problema, siempre y cuando la previsión de que desde Madrid, vamos a llamarlo así, desde el departamento de prensa, accedieran a ello. ¿Es así, Diana? Sí, porque dice que ella me dijo así, que él personalmente no tenía ningún inconveniente. Bueno, pues tengo que decir... Pero que había que pasar por el trámite de esa autorización, porque era un tema militar, que la Guardia Civil sabes que es policía militar. Ajá. Tengo que decir que desde aquí, desde la radio, evidentemente, cuando Diana me aporta estos datos de que este capitán no le importa intervenir y explicar realmente lo ocurrido, yo me pongo en contacto con el departamento de prensa de Guardia Civil. Sí que es cierto que tarda unos días en contestarme, cabe decir. Hemos dicho que esta investigación dura unos meses. Sí. Y recibo una llamada cierto día, una mañana, en la cual una chica muy amable me comenta que, en principio, como no existe caso, allí no pasó absolutamente nada, la Guardia Civil no tenía por qué prácticamente que no decir nada. Lo curioso que me llamó la atención fue que yo dije, bueno, pero aunque no hay caso, hay unos atestados, como bien dice Diana, hay unos testimonios, y sería bueno que por parte de la Guardia Civil, ya que se recogió, se pudiera hablar. Cuando yo insisto de esta manera, recuerdo que aquella chica me dice, es que el capitán ha dicho que no quiere entrar en antena y que se niega a poder hablar de este caso.
Ahora, precisamente a Diana, unos días antes, le había dicho que no tenía ningún problema en entrar y explicar el caso. Sí que tengo más insistencia, porque fíjate que yo en eso soy muy pesado en ese sentido, y bajo la insistencia digo, bueno, me parece, estoy totalmente de acuerdo ante este trámite. Digo, pero si yo, por ejemplo, vuelvo a hablar con el capitán y el capitán accede, ya que es su propia voluntad el hecho de poder entrar en radio, creo que no habrá ningún problema. Ustedes, por esa parte, departamento de prensa, la van a dejar. Bueno, simplemente aquella chica me dijo, no se preocupe, señor Raúl, nosotros le iremos informando, volveremos a preguntar al capitán y si hay alguna novedad le volveremos a llamar. Esto creo que hace ya prácticamente más de un mes y aún estoy esperando la segunda respuesta de que el capitán... Y puedes esperar. tuviera que entrar en radio. No lo sé. No, es que de hecho ya te confirmo que parece ser, porque me lo dijo Nandi en una de las ocasiones que hablé con él, que no va a hablar. A mí lo que me parece es que desde Madrid le han dado un toque de atención, porque como te dije antes, cuando hablé con él, a ver, en ningún momento fue tosco ni borde, eso hay que decirlo, fue bastante amable, pero sí que yo noté que no era del todo sincero, o sea, con el tema de decirle, no, aquí no hay caso ninguno, no. Como que noté que intentaba que yo perdiera interés en el asunto. No sé si me entiendes. Sí. Bueno, Diana. Él intentaba hacer ver como que eso no tenía validez ninguna, que eso ahí no había dónde rascar. Que de hecho, mira, me acabo de acordar ahora, fíjate. Tú viste que yo en el audio le pregunté a Dominica por los turistas que estaban acampados. Sí. Y esa pregunta se la hice porque el capitán me había comentado que no buscara testigos entre los acampados porque la mayoría eran turistas, eran de fuera. Y cuando al día siguiente en el bar le pregunta a la señora Dominica, ella me dice lo contrario, tú lo escuchaste en el audio. Sí. Bueno, de hecho hemos escuchado a José Fidel que estuvo acampado detrás justamente de aquella montaña de Avades. Y el chico es de Tenerife, quiero decir, o sea, no es de Checoslovaquia, vamos a llamarlo así. Hemos escuchado de viva voz y vemos que tiene el acento canario, vamos, totalmente. Bastante. Diana, sí que tengo que decirte que un gran trabajo, tengo que decirte, impresionante. Agradecerte enormemente este trabajo y estos testimonios que nos has aportado. Y decirte que, bueno, seguimos en la senda de este misterio. Ya sabes que te voy a mandar faena dentro de poquito, lo sabes perfectamente. Así que nada, estamos en contacto y agradecerte este testimonio y que hayas explicado tan bien cómo lo encontraste y sobre todo que nos encontramos por parte de la Comandancia de la Guardia Civil con aquel pequeño veto que existió. Así que buenas noches y muchas gracias, Diana. Gracias, Diana. Muchas gracias, Raúl. Saludos a todos. Buenas noches.